soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. ¿Dulzura pura? ¿Se pueden concebir la bondad, la alegría, el don, la calma sin su contrario? ¿Tendría la dulzura algún valor si no incluyera la brutalidad? El pensamiento chino es, sin duda, el que expresó más esencialmente esta idea, mostrando, por ejemplo, que la grafía que representa al yin y al yang inscribe en cada uno de ellos un punto minúsculo que significa la inclusión necesaria del principio adverso. Si la dulzura es un lazo de una constancia que va mucho más allá de las circunstancias y de los acontecimientos y que se dirige al ser, se podrá definir la brutalidad como aquello que viene a amenazar ese lazo. Si hay dulzura, es decir, también ternura y protección, es preciso ejercer una violencia para terminar con la brutalidad. Ahora bien, de no tener el individuo la capacidad para pasar a su contrario, ¿sigue siendo la dulzura una elección? ¿No cae en el deber sacrificial o en la discapacidad psicológica? Elegí para el episodio de hoy este fragmento de un libro hermosísimo de Anne de Formantel que se llama Potencia de la Dulzura. Para titular el episodio de hoy, un analista es lo que resta de su fantasma. Los modos en los que los analistas quedamos afectados, podríamos decir, por la transferencia, no es sin complejos escollos y, podríamos decir, aprietos, atolladeros. Hoy quiero intentar desenmarañar algo de esto y separarlo de la teoría de la contratransferencia, ¿no? Que como ustedes saben, Lacan critica y precisamente ubica la cuestión del deseo del analista en las antípodas de cualquier intersubjetividad. Para comenzar, podemos decir que eso que Lacan llama deseo del analista puede definirse de muchas maneras, pero hoy quiero referirme a la relación que Lacan establece entre el deseo del analista y eso que ubica como lo que resta de su fantasma. Cuestiones que desarrolla en su seminario sobre la transferencia, ¿no? La abstinencia freudiana, y el deseo del analista en algún punto se encuentran, ¿no? en este encuentro común, podríamos decir. En tanto, el deseo del analista se constituye como un deseo más fuerte que cualquier otro, va a decir Lacan, ¿no? Es por esto que ese lugar, situado como el lugar del muerto, va a poner el énfasis de que no se trata de que el analista no experimente sentimientos hacia sus pacientes, sino que de lo que se trata es de ponerlos en su lugar. Esto lo dice Lacan ya desde el seminario 1. Entonces, siguiendo esta lógica, podemos decir que hay algo que va a ser irreductible, ¿no? Así lo denomina Lacan, irreductible a la situación transferencial. Algo que es inherente a ella y al mismo tiempo irreductible, ¿no? Y se trata de que el analista, que es aquel al que se le supone poseer el agalma o el agalma, así lo dice, por ser aquel que contiene, ¿no? Ese objeto fundamental que es el que va a estar en juego en el análisis del sujeto. Entonces, en el seminario de la ética, Lacan va a situar que ella está fundamentalmente relacionada con el pudor y lo define como una barrera que custodia la aprehensión directa de lo que hay en el centro de la conjunción sexual, ¿no? El pudor, una barrera. En este sentido no nos queda otra que terminar hablando del amor, ¿no? Pero se trata de un amor que lleva a cuestas las fisuras que deja la castración, un amor que ponga a producir el saber hasta acercarlo a su límite.
¿no? Desde el seminario del reverso del psicoanálisis sería eso que el discurso analítico le produce, ¿no? Precisamente esa torsión al discurso del amo, pero además ubica el saber en el lugar de la verdad, en la medida en que esto quiere decir que el saber va pasando por los efectos de la verdad que lo agujerea, es decir, se va produciendo ese agujereamiento del saber. Ayer decía en un espacio que me resulta interesante, al menos bastante claro, decir que uno de los efectos del análisis es que el saber pueda quedar afectado por la verdad en la medida en que se trata de un saber descompletado, ¿no? Pero bueno, les propongo volver al pudor. En el seminario 21, Lacan plantea, ¿no?, esa gran frase casi axiomática que los no impúdicos yerran. Y también va a decir que si el bien decir no es gobernado sino por el pudor, necesariamente choca, ¿no? Choca, pero no viola el pudor. Y entonces Lacan se pregunta si es lo bastante incauto para no errar, ¿no? Es decir, si se ajusta lo bastante al discurso analítico. Entonces les propongo formular de un modo diferente cómo los analistas somos o no lo suficientemente púdicos. Porque si se trata del pudor y de ser incautos, es necesario que estemos advertidos de que esto no tiene que ver con un ideal de pureza. El deseo del analista no es un deseo puro. Si el deseo del analista es el verdadero conductor del análisis, se hace indispensable que pensemos qué lugar ocupa aquí el pudor, ¿no? El pudor queda del lado del velo necesario. Es en este sentido que les propongo por hoy pensar en un trípode articulador para el quehacer analítico: ética, pudor y acto. En este sentido, una interpretación que se orienta a y por lo real no traspasa ese borde que sitúa el pudor. Diana Rabinovich decía que la violación del pudor es dejar al otro en el desamparo, ¿no? Y en este punto, cuando comencé diciendo que algo enlaza al deseo del analista con la abstinencia freudiana, me refería a este punto, al que hace referencia al pudor. Porque el recorrido de un análisis, podemos decir que transita en ese litoral entre el saber que la transferencia soporta y el horror al saber que es necesario. Respecto de esto, digamos, Anne de Formantel dice, ¿no?, en este libro que citaba el fragmento en el inicio, precisamente que también hay que defender el secreto, que es el título de otro de sus libros, ¿no? Esto que nos convierte en analistas es precisamente lo que nos autoriza a pasar del lado del secreto, en tanto y en cuanto este secreto está vinculado a lo indecible. La confidencia, va a decir, es una invitación a una zona íntima de un ser, porque hay un punto en el que habita el horror, ¿no? Y ese punto es éticamente infranqueable. Como les decía, en el seminario 21, Lacan lo formula de un modo muy claro cuando dice que el pudor es la única virtud frente a la no relación sexual. Quiere esto decir que el deseo del analista, su posición ética, se orienta por el pudor. Ahora bien, comencé diciéndoles que un analista es lo que resta de su fantasma. La pregunta sería, ¿qué relación guarda esto con el pudor? ¿No? Si un fin de análisis supone la caída de cierto saber, de las garantías que se le suponen al otro, y un hacer inventado con lo que antes era materia prima del padecimiento, que es en un punto asumir que no existe un saber absoluto respecto de ese padecer, ¿no? O, dicho de otro modo, que no hay otro garante del saber. El pudor sería entonces ese último bastión entre el sujeto y el agujero de lo insabido. Pero ¿cuál es entonces ese resto que resulta de un fin de análisis? ¿Cuál es el resto de ese irreductible? Si un final de análisis supone, entre otras cosas, una separación, ¿no? Separación del analista, del otro del saber supuesto, es también una separación de eso, ¿no? De eso. Hay pérdida
pérdida del ser, pérdida del sentido, pérdida de las identificaciones, pérdida de ciertas verdades. Es una especie de duelo, ¿no? que se tiene como consecuencia de una nueva posición en la economía libidinal, un hacer inventado, nuevo, innovador. Entonces, con eso perdido es que se pone en marcha una causa. Y en este punto es que lo que resultaría de eso perdido, por ejemplo, es eso que marca el estilo de cada analista. Es con esa impureza, ¿no? que se escribe el deseo del analista. Un deseo que es causa, ¿no? En tanto deviene de allí lo singular y en tanto esa causa misma devino lo singular para el analista. Y esto no deja de articularse a la vez a lo colectivo, ¿no? Porque esto tiene que ver con lo político y el lazo. Retomemos entonces si eso que se llama estilo, ¿no? Que además etimológicamente es el nombre tiene una deriva muy interesante que ahora en un ratito les voy a comentar, pero el stilus, ¿no? Que hace referencia a un punzón con el que se escribía o se hacían incisiones antiguamente sobre alguna superficie, ¿no? Y también al mismo tiempo la palabra hace referencia a ese carácter único que puede ser propio de un artista, por ejemplo, ¿no? Con lo que sella sus obras, el estilo de Da Vinci, el estilo de Dalí, ¿no? Esa marca, podríamos decir, de esa singularidad. Lacan decía, el hombre mismo es el estilo, ¿no? Y que no puede ni robarse ni transferirse, ¿no? Que es irrepetible, es singular, es inimitable, podríamos decir. Justamente porque se trata de lo más singular. Entonces, el estilo, podríamos decir que es esa escritura que deja marcas, que es una marca, pero también esa marca se escribe a la vez que ha sido efecto de lo escrito. Condiciones que a mi entender también enlazan además con la posición en una transmisión en psicoanálisis. Y en este punto me resulta importante situar que tener en cuenta que el no incauto y el impúdico se acercan, ¿no? En ese sentido, a lo que Lacan después va a relacionar con la canallada, ¿no? Que es ese punto en el que se creen dueños del saber, podríamos decir, ¿no? Porque el no incauto y el impúdico yerran en tanto se acercan a la canallada. ¿Y por qué se acercan a la canallada? Porque se creen dueños del saber. Entonces podríamos preguntarnos si la transmisión no conlleva, ¿no? Al igual que el estilo de un analista, algo de esas marcas que son el resultado, el efecto, el producto, el resto de lo que se ha puesto en juego en un análisis, en el análisis del analista, porque solamente así, solo si se ha puesto en juego verdaderamente, puede funcionar luego en el lugar de la producción, en el lugar de la causa, casi como algo que se contagia, ¿no? Que se contagia, sí, pero como decíamos antes, no puede enseñarse, no puede transferirse, no puede explicarse, no puede imitarse, no puede copiarse. No puede copiarse. Es por eso que cuando eso no se alcanza, digamos, lo que hay es impostura y canallada. Entonces, si un analista es aquel que trabaja con lo que no hay y con ese poco de nada inventa, esa invención es el soporte de su ética. Un analista deviene tal en tanto encuentra un modo de hacer, inventa, o mejor dicho, resulta sin querer queriendo, ¿no? De una invención hecha a partir de lo fallado, la falta, la carencia, lo que no hay, ¿no? Haber danzado apenas con lo imposible, que dejó de ser, ¿no? Una imposibilidad creída en el plano de la impotencia, ¿no? Una cosa es la imposibilidad y otra cosa es lo que se recubre como impotencia. Y es por esto que el estilo es siempre un resto.
Y cuando no lo sea, será solo impostura, como decíamos. Porque de lo que se trata es, en algún punto, de que un analista cada vez se asuma como invención.